Arrancamos con unidad de variables macroeconómicas. En esta unidad vamos a chequear un poquito los conceptos relacionados con globalización, con la nueva economía, con el crecimiento económico, el desarrollo y el subdesarrollo. No necesariamente en este orden, ¿sí? Vamos a enfocarnos primero en el crecimiento económico y el desarrollo, que viene a cuenta un poco de todo lo que estuvimos trabajando en las unidades anteriores. Y para eso vamos a recordar un poquito lo que estuvimos charlando, cuando el crecimiento de la producción tiene lugar en el corto plazo, ¿sí? Acuérdense, está provocado o es producto de los cambios en la demanda agregada, ¿no es cierto? Mientras que en el largo plazo son los cambios en la oferta agregada los que inciden en este crecimiento. Entonces, el crecimiento de la producción de equilibrio se denomina crecimiento efectivo y puede tener lugar tanto en el corto como en el largo plazo. Y básicamente vamos a ver que en el largo plazo el crecimiento tiene lugar porque se incrementa la dotación, ¿sí? El stock de capital que estaba fijo o que se consideraba fijo en el corto plazo. Y vamos a repasar un poquito esto. Nosotros lo vimos en nuestro primer encuentro. Habíamos analizado el modelo de corto, mediano y largo plazo cuando nosotros estudiamos las curvas de oferta y demanda agregada. Entonces nosotros habíamos visto que en el corto plazo la curva de oferta agregada era plana bajo este supuesto de que los empresarios podían aumentar la producción sin que eso tuviera una transferencia a precios, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Y acá era donde aparecía Keynes, porque estaba esta cuestión del desempleo. Entonces, en situaciones de desempleo, puede suceder que un aumento de la demanda agregada, como esta, de demanda agregada 1 a demanda agregada 2, ¿sí? O sea, donde hay situaciones expansivas en la economía, ya sea por aumentos del consumo o por políticas públicas que sean expansivas, que busquen aumentar la actividad económica, no se vayan a precios. ¿Por qué? Porque hay desempleo. Entonces, no va a haber presión en el mercado de trabajo al alza de los salarios, y eso no va a presionar al alza de los precios. Y eso era lo que analizaba Keynes. Eso cambia en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? En el mediano plazo nosotros nos encontramos ya con una curva de oferta con pendiente positiva, o sea, la curva de oferta tradicional, que es la misma que nosotros estudiamos en micro, pero agregada para toda la economía. Y acá nosotros podemos ver que en el mediano plazo el crecimiento puede tener origen tanto en cambios en la oferta como en cambios en la demanda agregada, ¿no es cierto? Aumentos en la oferta o aumentos en la demanda agregada. Entonces, en el mediano plazo el crecimiento puede venir de la mano de la oferta o de la demanda. Ahora, cuando nosotros miramos el largo plazo, que es lo que nos interesa, en el largo plazo el crecimiento viene de la mano de la oferta agregada, ¿sí? Ya que el stock de capital, o sea, en realidad la capacidad instalada de la economía es la que va a determinar cuál es la máxima producción posible que nos puede dar nuestra economía. Entonces, en el largo plazo, la única posibilidad que hay de aumentar la producción, o sea, de lograr el crecimiento económico, pasar acá, por ejemplo, de 1 a 2, como está en este gráfico, es aumentar la oferta agregada, y esto se logra aumentando el stock de capital, ¿sí? Entonces, el crecimiento efectivo a largo plazo va a estar determinado por los desplazamientos de la oferta agregada. Y estos desplazamientos de la oferta agregada se van a dar porque aparecen nuevos recursos naturales, porque aumenta la dotación de capital,
porque aumenta la dotación de trabajo o porque hay mejoras en la eficiencia o en la tecnología con la que se utilizan estos recursos. Entonces, uno cuando mide el crecimiento a largo plazo lo que tiene que medir son muchos años, ¿sí? Mirar qué es lo que pasa con el crecimiento del PBI a lo largo de muchos años en un país. Y lo que tenemos acá son dos gráficos para comparar qué es lo que pasó en Brasil, que es el grafiquito que está acá arriba, y qué es lo que pasó en Argentina, que es el grafiquito abajo, más o menos en el mismo periodo de tiempo. Y bueno, miremos un poquito, ¿no? En principio, los dos, uno puede mirar las dos gráficas y uno puede decir, bueno, los dos fueron aumentando gradualmente a lo largo del tiempo, ¿cierto? En principio las dos tienen como pendiente positiva, eso es verdad. Ahora, hay una diferencia entre la evolución en el crecimiento del PBI de Brasil y la evolución en el crecimiento del PBI de Argentina. Si se anima, alguien puede liberar su micrófono y decirme cuál es la principal diferencia que uno puede observar en estos dos gráficos. ¿Quién se anima a decirme? ¿O ustedes los ven iguales, iguales? Por ahí, profe, las pendientes, los picos, por ahí, que hay muchos, Hay no muchos sé, piquitos, ¿no? Argentina sí, tiene muchas oscilaciones a lo largo de su Mucho trayectoria. más inestable. Eso, tiene un... Argentina. Exactamente, si uno podría decir que Argentina tiene un crecimiento inestable, exactamente, en comparación con Brasil, que tiene una trayectoria relativamente más estable. Muy bien. Entonces, fíjense que en general todos los países crecen, lo que pasa es que ese camino de crecimiento lo transitan de manera diferente en función de cuál es su circunstancia, ¿sí? Cuál es su circunstancia y cuáles son las políticas o las estrategias que adoptan para el crecimiento económico, ¿no? Para lograr el crecimiento económico. Y lo que va a suceder es esto, que va a haber países que van a tener tendencias que son más claras, más precisas, y básicamente tiene que ver con las estrategias que adoptan para crecer, y va a haber países que les cuesta más tener estrategias, claramente acá faltan estrategias de largo plazo, ¿sí? De mediano y largo plazo, eh, para crecer, ¿sí? Que se sostengan en el tiempo. Lo que tenemos son muchas situaciones de cada una de estas caídas son crisis o externas o internas, ¿sí? O cosas que pasaron fuera del país que le pegaron a nuestra economía o cosas que nos pasaron a nosotros que nos hacen, nos provocan estas caídas en el PBI. Entonces, bueno, claramente la cuestión del crecimiento es una preocupación en la economía, en la teoría de la economía, y entonces se tratan de buscar explicaciones y se tratan de desarrollar teorías de qué es lo que sucede, cómo lograr, etc., cómo lograr ese objetivo. Entonces, en principio lo que tenemos es que la producción crece en el largo plazo porque, como decíamos recién, aumenta la dotación, ¿sí? Y la calidad de los factores productivos y porque mejora la tecnología. Entonces, la teoría del crecimiento se ocupa de explicar justamente esta tendencia creciente de la economía y de analizar sus características. Entonces, el crecimiento económico supone la expansión del PBI potencial de un país que, en términos del modelo de la frontera de posibilidades de producción, equivale a un desplazamiento hacia afuera de esa frontera. Entonces, acá hay dos conceptos
que quizás para ustedes son nuevos, el PBI potencial, ¿sí? El PBI potencial es la capacidad, es cuánto puede producir usando al 100% su capacidad instalada. Por lo general, las economías no funcionan al 100%, funcionan siempre con un poquito menos, ¿sí? Siempre hay algún nivel de desempleo de la mano de obra, siempre hay algún nivel de, digamos, nunca se usa al 100% toda la maquinaria, toda la infraestructura, es decir, todo el capital disponible en una economía. Entonces, cuando uno hace las cuentas de cuánto podría producir una economía utilizando al 100% toda la mano de obra que tienen disponible, todo el capital que tienen disponible, toda la tierra que tienen disponible, etc., entonces ese es el PBI potencial. Y esto coincide, quizás ustedes lo vieron en la introducción a la economía, el modelo de frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Que es el límite máximo, es la capacidad productiva máxima que puede entregar una economía. En ese modelo se supone que hay solamente dos bienes, bueno, a partir de los factores productivos que cuenta esa economía. Y después hay algunas curiosidades. Por ejemplo, algo que está relacionado con el crecimiento y que se empezó a medir, bueno, se mide hace un tiempo, que es el crecimiento y la felicidad. Fíjense esto. Sería razonable afirmar que es difícil comparar la felicidad existente en distintos países, ¿sí? Cada cultura puede tener un concepto distinto de lo que es la felicidad, claramente. Y por ello, lo que se hace es estudiar la felicidad a lo largo del tiempo, es decir, no se compara el grado de felicidad que tiene Argentina con el que tiene Brasil, con el que tiene Estados Unidos, sino que se compara cómo evolucionó la felicidad dentro de Brasil, dentro de Argentina, dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, la General Social Survey formula la siguiente pregunta, ¿no? Desde los años 70, fíjense. Teniendo en cuenta todo, ¿cómo diría que le van las cosas? ¿Diría que es feliz, bastante feliz o no muy feliz? Entonces, ¿qué dicen los números, no? Y acá están dentro de Estados Unidos, fíjense, la comparación entre 1975 y 1996. Durante este periodo, que va de 1975 a 1996, el PBI, ¿sí? Per cápita, o sea, el ingreso per cápita, aumentó más de un 60%. Entonces, uno podría pensar que si existe una relación entre ingreso y felicidad, la gente debería haber evolucionado en su felicidad. O sea, si por ahí no era tan feliz en el 75, debería ser más feliz en el 96, porque en el 96 tenía más ingreso per cápita, ¿sí? Bueno, la cosa es que si uno mira la tabla, la gente que era muy feliz en el 75 seguía más o menos siendo muy feliz en el 96. La gente que era bastante feliz en el 75, en proporción, aumentó un poquito, nada más en el 96, y la que no era muy feliz se redujo muy poquitito en el 96. Entonces, a primer golpe de vista, uno podría presuponer que no hay una relación de causalidad entre aumento del ingreso per cápita y aumento de la felicidad. Si uno mirara solamente esta información con esta tabla como está armada acá, ¿cierto? Ahora, ¿el dinero no hace a la felicidad? Vamos a ver. ¿Qué pasa si nosotros esto lo analizamos y esta misma respuesta la analizamos por grupos socioeconómicos? Es decir, la abrimos, ¿sí? Y vemos a ver qué tan felices eran y son las personas de diferentes rangos socioeconómicos. En ese caso, lo que vamos a encontrar es que la porción de personas que se declaran felices es mucho más alta. En el caso de las ricas,
es decir, aquellas que están en el cuartil superior de la distribución de la renta, y a la inversa en el caso de las personas que se declaran no muy felices, o sea, que las no muy felices son más en los cuartiles inferiores, o sea, en los grupos más pobres. Entonces, hay más proporción de personas felices en los grupos con ingresos más altos y más proporción de personas infelices en los grupos con ingresos más bajos. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de las estadísticas y del análisis que uno hace de las estadísticas, ¿no? Y de las conclusiones que se pueden sacar a partir de esto. O sea, me pareció interesante, esto lo tienen en el libro, pero me pareció interesante detenernos un ratito y mirarlo con un poquito más de detenimiento. Y cuando uno mira este gráfico, por ejemplo, yo se los marqué, acá lo que tenemos es la media de felicidad y satisfacción en porcentaje en este eje, y en este eje los ingresos, es decir, que hacia más arriba hay más felicidad y hacia más lejos hay más ingresos, ¿cierto? Entonces, en este grupo, en esta zona, tenemos países donde sus habitantes tienen una percepción o manifiestan que son más felices, y donde claramente tienen más ingreso per cápita, ¿sí? Y en este grupo tenemos países con menos PBI per cápita, menos ingreso per cápita, y donde sus habitantes se declaran menos felices, ¿sí? Entonces acá, en este grupo, esto fue para, bueno, en el libro 1999-2000, acá. Habría que ver cómo está hoy, ¿no? Ya pasaron unos añitos de esto. Pero acá tenemos a Rusia, a Ucrania, Rumania, Albania, Pakistán, Letonia, bueno, ¿cierto? Turquía. Algunos países de acá yo creo que cambiaron un poquito, seguramente hoy deben haber cambiado su posición. Y en esta zona tenemos a Estados Unidos, Suecia, Noruega, Japón, eh, Holanda, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, España, Israel, bueno. Y fíjense que en ese momento, bueno, en el 2000, Argentina estaba más o menos acá en la media, ¿sí? En el límite, estaba más o menos acá en una zona media. Yo creo que hoy ya no estaríamos acá. Hoy ya estaríamos mucho más abajo. Bueno, y al respecto, les súper recomiendo este video. Si después tenemos tiempo al final de la clase, lo vamos a compartir. Está muy bueno. Martín Tetaz es un economista muy, muy copado, habla muy claro, y justamente él comparte investigaciones que se hacen en el mundo y en Argentina acerca de las cuestiones relacionadas con los ingresos y con la felicidad. Así que realmente es súper recomendable, y bueno, si nos da el tiempo después lo vamos a ver. Bueno, entonces, ya sabemos que claramente es importante pensar que es un objetivo eh, relevante el crecimiento económico, que el crecimiento económico se da a largo plazo, y que el crecimiento económico tiene que ver con la disponibilidad y la calidad del trabajo, o sea, del factor productivo trabajo, tiene que ver con la dotación del capital físico, o sea, del factor productivo capital, tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Entonces estos son, en definitiva, los factores o los elementos que van a influir en el crecimiento del PBI en el largo plazo, o sea, en la capacidad que tiene la economía de generar productos y servicios. Entonces vamos a repasar un poquito cada uno, ¿no? El trabajo. Cuando nosotros estudiamos el aumento de la disponibilidad y la calidad del trabajo, vamos a distinguir el número de trabajadores disponibles, y cuando hablamos de esto estamos hablando de la población activa,
que es función del crecimiento de la población y de la tasa de actividad laboral. Entonces, cuanto más nacimientos hay, o sea, cuanto más población hay, más trabajadores disponibles va a haber. Pero aparte, cuanto más actividad laboral, o sea, cuanto más gente deseosa de trabajar hay, ¿sí? Porque, bueno, justamente hoy a la mañana estaba escuchando un podcast de un economista que explicaba que, por ejemplo, con la pandemia, vieron que a nosotros nos dio, bueno, un 11% de desempleo. Pero acuérdense que cuando medimos el desempleo se mide sobre la PEA, ¿no? La población económicamente activa, que son los que quieren trabajar, ya sea estén trabajando o no. Pero cuando vos te preguntas si vos querés trabajar en esta situación de pandemia, hay mucha gente que no tiene incentivo para trabajar, ¿sí? Entonces, directamente no entra en las estadísticas como población económicamente activa. Esa gente que quizás está en condiciones de trabajar y que en otro contexto sí formaría parte de la PEA. Pero en un contexto de pandemia no forma parte de la PEA porque no tiene incentivos para trabajar. Entonces, en ese sentido es que hay que generar las condiciones en la economía, digo, no es solamente que haya más nacimientos, ¿sí? No es lo único que te va a asegurar que tengas más trabajadores disponibles, sino también que se generen las condiciones para que la gente que está en condiciones de trabajar quiera hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, claramente más trabajadores van a generar más producción. El otro elemento es el número de horas de trabajo, ¿sí? Es un elemento importante para determinar la disponibilidad total del factor trabajo. Pensemos que hay muchos trabajos que son part-time. Entonces, en la medida que los trabajos pasen de part-time a full-time, ¿sí? De tiempo parcial a tiempo total, entonces vamos a tener más producción. Más horas de trabajo, más producción. ¿Sí? Esto no significa que nos pasemos de las 8 horas de trabajo por día. ¿Sí? No significa que la teoría económica piensa que hay que trabajar 16 horas por día, sino que tiene que ver con que por diferentes coyunturas muchas veces se resuelven algunos problemas con trabajos de 4 horas. Y eso es como una subocupación. Entonces lo que se busca es generar empleos de 8 horas. Los empleos de 8 horas implican más horas de trabajo, más producción. Y el otro elemento es la calificación de la mano de obra. Esos conocimientos y capacitación de los trabajadores constituyen el capital humano. Entonces, claramente, más calificación implica más producción y en este caso acuérdense que la calificación del factor humano está directamente relacionada con los ingresos. Entonces está demostrado que en la medida en que tenemos más formación, ¿sí? Mejores o más posibilidades tenemos de acceder a mejores ingresos. Muy bien, con relación al capital, el capital físico de un país va a estar constituido por dos elementos. El capital productivo, que son las maquinarias, el equipamiento, las instalaciones productivas. Básicamente son todos los bienes que sirven para producir otros bienes. ¿Sí? Acuérdense que nosotros los llamamos bienes de capital, más bienes de capital, más producción. Y la infraestructura, que está integrada por todos los elementos relacionados con las comunicaciones terrestres, por ejemplo las rutas, los ferrocarriles, las marítimas como los puertos, las aéreas como los aeropuertos, las redes de suministros de energía, de agua, de saneamiento, las infraestructuras de telecomunicaciones. Entonces, más infraestructura, más producción. ¿Sí? Esta es la manera en que cada uno de estos elementos aporta al aumento de la capacidad productiva en una economía. Y bueno, y la tecnología, ¿sí? Se define como todos los conocimientos de que dispone el sistema productivo de un país para producir. ¿Sí? Entonces, tecnología tiene que ver con el conocimiento, y eso es súper importante. De esta manera, dados los factores productivos, o sea, decimos dados porque de alguna manera está determinada
la cantidad de mano de obra que tenés, o sea, tu dotación de mano de obra y la dotación de capital, ¿sí? Dados esos factores, la tecnología es la que va a determinar la cantidad máxima que se podrá producir. Si, digamos, dada la cantidad de trabajo y la cantidad de capital, cuanta más tecnología, más vas a poder producir. Entonces, el ritmo al que un país genera nuevos inventos o incorpora nuevos procedimientos en su sistema productivo va a estar condicionado básicamente por todas las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Recordemos que investigación es la actividad que crea nuevo conocimiento. Desarrollo es el proceso por el que esos conocimientos se van transformando y adaptando para ser aplicables a la producción. E innovación es la aplicación de nuevos conocimientos, inventos, técnicas o procedimientos a la producción. Así que estos son los tres factores que son la fuente, ¿sí?, o los pilares del crecimiento económico. Y este es otro video que les recomiendo, que es muy cortito, que les explica, es casi una explicación para secundaria en realidad, pero bueno, me pareció que estaba bueno para que después lo miren tranquilos. Bueno, vamos a repasar históricamente cuáles son las teorías explicativas del crecimiento económico, ¿sí? Bien, pensemos que, como decíamos hoy, siempre fue una preocupación cómo crecen las economías y claramente a lo largo de la historia cada escuela de pensamiento económico tuvo su mirada o su visión, ¿sí? Entonces, arrancamos con los clásicos, ¿sí? Adam Smith y Thomas Malthus analizaron el crecimiento económico y la distribución de ingresos entre las clases sociales como resultado del crecimiento de la población y la disponibilidad de tierras. Recuerden que Thomas Malthus fue el que analizó esta cuestión de que la población crecía exponencialmente y que los alimentos crecían geométricamente, entonces que en algún momento el sistema iba a colapsar. Y bueno, Adam Smith, David Ricardo también formaba parte de la escuela clásica. David Ricardo estudió junto con Thomas Malthus toda la cuestión de los rendimientos decrecientes, en la producción que daba la tierra. Entonces, bueno, a partir de todos los análisis que hacen ellos, llegamos como a este razonamiento súper resumido que yo les pongo acá, ¿no es cierto? El razonamiento era el siguiente. La cantidad de tierras disponibles para el cultivo y la producción de alimentos estaba fija, mientras que la mano de obra cada vez era más abundante. Entonces, en algún punto se iba a agotar la tierra, primero la de mejor calidad y después la de peor calidad. Esto plantea un conflicto de intereses de clases, ya que al aumentar la población, y debido al decrecimiento de la productividad de la tierra, los salarios iban a disminuir. Las cosas iban a empeorar para la clase trabajadora hasta que iban a llegar a un salario mínimo de subsistencia, a partir del cual la población iba a dejar de aumentar y se iba a entrar en una situación de estancamiento económico. Esta es como la mirada, está mezclado acá y termina como con esa mirada súper pesimista de Thomas Malthus que veía como esta cuestión de bueno, que el sistema iba a colapsar de alguna manera porque no había forma de que los alimentos llegaran a cubrir las necesidades de toda la gente que estaba naciendo, ¿sí? O que la tasa de natalidad era tan alta que en relación con la capacidad de producción de la tierra, que no había posibilidad alguna de que eso pudiera como, que no había equilibrio, digamos, entre esas dos situaciones. Entonces, bueno, lo que él decía era que bueno, las pestes, las guerras iban a terminar como, la gente iba a terminar muriendo, y finalmente la naturaleza de alguna manera iba a equilibrar esta situación, ¿no es cierto? Esa era como una explicación más desde lo natural. Pero después, por otro lado, también estaba la explicación desde lo económico,
que era, desde lo económico y desde lo social, que era este conflicto distributivo, donde de alguna forma también la producción se iba a hacer más cara, a la gente le iba a costar más acceder a los bienes y servicios, que básicamente eran alimentos, lo que ellos necesitaban y para lo único que les daba. Entonces iban a pedir mejoras de salarios, entonces eso iba en contra de los beneficios del capitalista, con lo cual ahí empezaba la situación de conflicto distributivo y entrábamos en esta situación de estancamiento económico, donde claramente no era posible el crecimiento. ¿Sí? Bueno, después vienen los neoclásicos, y ellos, acuérdense que los neoclásicos, la etapa en la que ellos estudian la economía es una etapa de crecimiento económico. En realidad es una época en la que todo va bien en la economía. Es una etapa donde ellos se dedican a formular modelos matemáticos, donde le dan rigurosidad a la economía. Y entonces ellos desarrollan este modelo donde suponen que hay un único bien, ese bien se logra a partir de un factor capital y un factor trabajo, y que el crecimiento del trabajo está determinado por fuerzas exógenas y que la economía siempre está en pleno empleo, o sea, el mejor de los mundos. Entonces, está ahí, es el nivel de producción, es una función de la L, que es el trabajo, y de la K, que es el capital. A la luz de la experiencia se argumenta que en todos los sectores productivos, la agricultura, la industria, el transporte, etc., el aumento del capital por trabajador es lo que determina o lo que permite aumentar la producción. Sin embargo, ese aumento está sujeto a la ley de rendimientos decrecientes, por lo que en ausencia de progreso tecnológico, intensificar el capital hace que se presenten rendimientos decrecientes y disminuya su tasa de rendimiento. ¿Esto qué significa? Básicamente, yo, por cada, digamos, a los trabajadores, si yo a los trabajadores les sumo capital, puedo aumentar la producción, pero eso tiene un límite, ¿sí? Y ese límite está dado por la ley de rendimientos decrecientes. Es decir, puedo aumentar el capital hasta un punto. Después, cada vez que yo sigo aumentando el capital, cada vez me rinde menos. Básicamente esa es la idea. Y eso es lo que analizan los neoclásicos. Entonces ellos dicen, en realidad lo que vos necesitas es mejoras en la tecnología. ¿Sí? El modelo neoclásico tiene muchas limitaciones para explicar los aumentos de los salarios reales, los aumentos de la productividad y las diferencias que existen en los ingresos per cápita entre diferentes países. Para responder a estas preguntas hay que incorporar el cambio tecnológico, es decir, los avances logrados en los procesos de producción y la introducción de nuevos y mejores bienes y servicios. Ahí entra un economista que se llamaba Solow, que él lo que analiza es la acumulación, digamos, él lo que dice es, la acumulación del capital físico explica una parte del crecimiento económico, pero hay otra parte que no está explicada, ¿sí? Y esa parte que no está explicada es el conocimiento técnico, o sea, la tecnología para nosotros, y es lo que llamaron el residuo de Solow. ¿Sí? En el modelo explica una parte, pero hay otra parte que está sin explicar, y esa parte sin explicar se llamó residuo de Solow. Entonces, el aporte de Solow es el hecho de que solo una pequeña parte del crecimiento del ingreso por trabajador se podía explicar en términos de acumular capital físico, lo que dejaba un residuo excesivamente grande y determinaba que el progreso técnico fuese el motor principal del crecimiento económico. ¿Sí? Entonces uno podía medir cuánto aportaba, uno podía medir el crecimiento, podía medir cuánto aportaba el trabajo, cuánto aportaba el capital, pero había otra parte más que estaba aportando que no había forma de medirla o que no le encontraban la forma de medirla, y eso que nosotros llamamos, o sea, que sabemos que es el conocimiento técnico, se le llamó residuo de Solow.
Siguió evolucionando la teoría del crecimiento económico y llegamos al crecimiento endógeno. La teoría del crecimiento endógeno estudia los procesos por los que las fuerzas del mercado y las decisiones de las administraciones públicas generan diferentes patrones de cambio tecnológico. El reconocimiento de la endogeneidad del avance tecnológico permite el análisis de efectos de distintos tipos de políticas, especialmente cuando se entiende que el conocimiento configura una falla de mercado. Entonces, bueno, yo no sé si ustedes llegaron a estudiar en micro fallas de mercado, ¿sí? Acuérdense o pensemos lo siguiente, cuando el mercado funciona en una estructura de competencia perfecta, es un mercado eficiente. Pero hay situaciones en las cuales los mercados no funcionan adecuadamente y son situaciones, por ejemplo, donde se necesitan bienes que nadie está dispuesto a producir, que es el caso de los bienes públicos, o donde las producciones o los consumos generan consecuencias en terceros que nadie las paga, si son negativas y tampoco si son positivas, ¿sí? Que son las externalidades. Y también hay situaciones de mercados imperfectos, como monopolios, como oligopolios o competencias monopolísticas, donde se requiere en todos estos casos algún grado de intervención por parte del sector público. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Básicamente, el crecimiento endógeno lo que interpreta es que el cambio tecnológico surge a partir del conocimiento, ¿sí? De generar conocimiento. Y que generar conocimiento, o sea, el conocimiento, entre comillas, es una falla de mercado. ¿Por qué? Primero, porque configura un bien público, ¿sí? Un bien público no siempre es rentable producirlo, ¿sí? Entonces muchas veces lo tiene que producir el Estado, por ejemplo. Es una externalidad positiva, ¿sí? Porque hay que incentivar su producción para que se genere mucho conocimiento. Y hay que tener cuidado con las barreras que pueden generar las patentes o los copyrights cuando se genera conocimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Básicamente para que se pueda democratizar, para que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento. Muy bien. Esto en relación al crecimiento endógeno. Entonces lo que hacen los teóricos del crecimiento endógeno es estudiar las diferentes políticas que aplican diferentes países enfocados en cómo esas políticas impactan el desarrollo del conocimiento, entendiendo que la generación de conocimiento es la que permite el cambio tecnológico y que el cambio tecnológico es el que permite el crecimiento económico. Muy bien. Otra teoría tiene que ver con la contabilidad del crecimiento, ¿sí? Fíjense, hasta acá vimos que la economía crece gracias al aumento del trabajo, del capital y de la tecnología, entre paréntesis conocimiento, pero ¿cuáles son los aportes que cada uno de estos factores hacen al crecimiento del PBI? Justamente lo que hace la contabilidad del crecimiento es medir cada uno de estos aportes. Entonces, lo que vamos a tener es que el crecimiento proporcional de la producción va a ser el resultado de la suma del aporte del crecimiento del trabajo, del capital y del cambio tecnológico. Entonces, sobre la base de los datos de la contabilidad nacional, puede medirse directamente el crecimiento del trabajo y del capital, y el cambio tecnológico en realidad surge como diferencia, ¿sí? Que es el famoso residuo del solo. Se calcula por diferencia, porque vos tenés el dato del crecimiento de la producción, tenés el dato del crecimiento del trabajo y tenés el dato del crecimiento del capital. Entonces, por diferencia, calculás el cambio tecnológico. Bueno, ¿qué pasa con el crecimiento económico y la convergencia?
¿sí? El proceso de convergencia-divergencia está relacionado con el crecimiento económico. De hecho, el concepto de convergencia se refiere a cuál debe ser el valor de la tasa de crecimiento del ingreso real per cápita de un país a fin de alcanzar a lo largo de un tiempo un estado estacionario común con otros países. Es decir, a qué tasa tiene que crecer un país que hoy no está desarrollado, durante cuánto tiempo, para converger o tender hacia lo que sería un país que ya está desarrollado. Entonces, acá lo que se analiza es, bueno, cuáles son los factores que determinan o que aseguran, no sé si aseguran, propician, está mejor la palabra ahí, si propician esa convergencia, ¿sí? O si acentúan una divergencia, o sea, si acercan al país hacia los países desarrollados o si lo alejan. Y entonces aparecen las diferencias en la intensidad de capital, ¿sí? Y la rápida difusión de la tecnología. Entonces, fíjense, capital y tecnología. Hay que aumentar el ingreso de los flujos de capitales que se traduzcan en inversiones que aumenten la dotación de capital, con ello la producción en los países pobres. ¿Sí? Alto desafío, porque a veces lograr que ingresen flujos de capitales es muy, muy fácil. Nosotros ya lo vimos cuando vimos sector externo que, digamos, si nosotros ponemos o tenemos una tasa de interés que sea lo suficientemente alta en la economía, podemos motivar que ingresen capitales extranjeros a nuestra economía. Pero en ese caso es claramente especulativo, digamos, el ingreso de capitales, ¿sí? No va a la economía real a transformarse en inversiones reales que aumenten la dotación de capital, ¿sí? Entonces, generar políticas o estrategias que aseguren que el ingreso de capitales se vaya a aumentar la dotación de capital es muy difícil. Y después la rápida difusión de la tecnología, también la difusión de los conocimientos tecnológicos asegura la convergencia, ¿sí? Entonces eso también son estrategias complicadas. ¿Cuáles son los beneficios del crecimiento? Eleva el nivel de vida, los aumentos de la productividad permiten a la comunidad disfrutar de más bienes y servicios por persona y más tiempo de ocio, aumenta la recaudación fiscal, cuando el ingreso nacional aumenta en términos reales, las autoridades económicas pueden obtener mayores ingresos, mejora la distribución del ingreso, porque mejora la recaudación fiscal y entonces es posible canalizar más recursos hacia los sectores más vulnerables, aumenta el empleo, cuando aumenta la producción es necesaria más mano de obra. Entonces el progreso técnico y la incorporación de nuevas tecnologías en la producción están en la base de las notables tasas de crecimiento alcanzadas durante los últimos años en los países que han logrado hacerlo. ¿Cuáles son los costos del crecimiento? Sacrificar nivel de vida actual. Para crecer hay que invertir y ello implica ahorrar. Eso significa que hay que reducir el consumo presente. Genera externalidades negativas. Obviamente que esto está asociado a las políticas medioambientales que hay en cada economía, pero si no hay cuidado, este es un riesgo, la contaminación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. El medio ambiente es un bien escaso y por lo tanto tiene que ser objeto de protección, claramente. Entonces hay que hablar de crecimiento sostenible y tener una mirada holística de todo el sistema económico y natural. Bueno, y este crecimiento va a ser sostenible cuando sea compatible con la producción potencial de la economía. Es decir, que pueda crecer sin necesidad de incurrir en desequilibrios, ¿sí? Y que esos desequilibrios no se traduzcan en tensiones inflacionarias, déficit presupuestarios, desequilibrios en la balanza de pagos, bueno, situaciones todas estas que no son deseables o que no se pueden sostener en el largo plazo, ¿sí? Pensemos que el crecimiento es el aumento de la producción en el largo plazo. Entonces,
cualquier tipo de política que busque este objetivo, concretar este objetivo, tiene que ser sostenible en el largo plazo, entonces no puede generar tensiones, ¿sí? Ni de precios, ni deficitarias, ni de problemas en las cuentas externas. Y asociado al concepto de crecimiento está el de desarrollo económico, que es un proceso más general y que hace referencia a la brecha real que separa los niveles de vida entre países. Y entonces aparece esta idea de estado de bienestar, que es el conjunto de servicios sociales, pensiones, desempleo, salud, educación, que garantiza a los ciudadanos un nivel de subsistencia. Este estado de bienestar, esta idea, este concepto fue creado en Europa en la posguerra y se define como la institucionalización de los derechos sociales de los ciudadanos. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos para medir el grado de desarrollo que tiene una economía? En realidad, lo que hacemos es mirar lo contrario, ¿sí? Lo que hacemos es mirar o buscar los indicadores del grado de subdesarrollo, y para eso observamos que las economías subdesarrolladas, o sea, las que no lograron todavía un crecimiento sostenido en el largo plazo y una mejora sostenida en la calidad de vida de sus ciudadanos, lo que muestran cuando uno va a mirar sus indicadores es que tienen un bajo ingreso por habitante, altos índices de analfabetismo, débil estructura sanitaria, baja tasa de ahorro por habitante, estructuras productivas y tecnológicas desequilibradas, elevadas tasas de desempleo estructural, fuertes diferencias en la distribución interna del ingreso y elevadas tasas de crecimiento de la población. Estas son las regularidades que aparecen en los países que tienen bajo grado de desarrollo o subdesarrollados. ¿Y cuáles son los condicionantes del subdesarrollo? Los elementos que lo condicionan son la asignación de los recursos, ¿sí? Sucede, es decir, hay desempleo y capacidad ociosa. En relación a los equilibrios macroeconómicos, por lo general presentan déficits fiscales, usan políticas monetarias expansivas que terminan traduciéndose en inflación, tienen desequilibrios en la balanza de pagos y generan endeudamientos. Con relación al capital físico, faltan inversiones en bienes de capital y en infraestructura. Con relación al capital humano, faltan inversiones en el desarrollo del capital humano. Y en las relaciones comerciales, en general, estas economías no tienen políticas de libre comercio, suelen intentar políticas de sustitución de importaciones, o sea que cierran sus economías, bloquean las importaciones, ¿sí? En general las bloquean para evitarse problemas con la balanza comercial, problemas de divisas, ¿sí? Acuérdense lo que charlamos sobre el sector externo la clase pasada. Y bueno, y eso tiene como efectos negativos en este sentido. ¿Cuáles son las posibles estrategias para sobrellevar estas situaciones? Básicamente, pensar en una asociación entre Estado y mercado, ¿sí? Los gobiernos deben invertir o promover la inversión en infraestructura, asegurar el acceso a los servicios esenciales a los sectores más vulnerables. No es una cuestión de que si el Estado lo tiene que hacer o lo tiene que hacer el mercado. Cada uno tiene su rol y es importante que lo asuman y que lo puedan concretar. Digamos, hay evidencia de que el funcionamiento de los mercados y la intervención del Estado o la regulación del Estado es una buena combinación. La definición y protección de los derechos de propiedad, la provisión de un marco legal y judicial efectivo también hace que los mercados operen con eficiencia y que el sector público cumpla
un rol subsidiario acompañando, pero fundamental. Bueno, la inversión en capital humano claramente es necesaria, asegurar programas públicos que alcancen a toda la población, la globalización de la economía, que es nuestro próximo tema. Si bien prometía una reducción en los costos de transacción, porque los mercados iban a ser más grandes, no terminó de concretarse esta promesa, digamos, para los países en vías de desarrollo. En principio, lo que ha resultado es en desigualdad e inequidad, producto más que nada de las debilidades macroeconómicas que tienen los países en vías de desarrollo, ¿sí? Y bueno, y los equilibrios macroeconómicos tratando de evitar déficits fiscales, endeudamiento, asegurar la estabilidad, la previsibilidad en la economía, de manera que sea posible planificar inversiones que permitan aumentar la dotación de capital y con eso la producción. Y entonces, bueno, ahora sí tomamos el tema de la globalización, la tecnología y la nueva economía, y vamos a pensar que la globalización es más que una expresión, ¿sí? El término resume un cambio cualitativo que se operó en la economía mundial y que afecta muchos aspectos de la política económica nacional, ¿sí? De cualquier nación. En este sentido, la autoridad económica debe tener conciencia de los vínculos que hay entre la economía nacional con el resto del mundo. Porque básicamente lo que nos pone de manifiesto es que algunas vulnerabilidades que puede tener la economía, porque podemos sufrir shocks a partir de situaciones que no solo que provocamos nosotros, sino que pueden venir del exterior. O sea que shocks externos nos pueden afectar directamente a nosotros. Entonces, la globalización es la interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo. Esa es nuestra definición, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como el flujo internacional de capitales, estimulado por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. Entonces, fíjense todo lo que está dentro de este concepto de globalización. Interdependencia económica. ¿Sí? O sea que hay una relación económica, una relación de dependencia entre un conjunto enorme de países en todo el mundo. Y esa interdependencia surge a partir del intercambio tanto de la cantidad como de la variedad de bienes y servicios que van y vienen entre los diferentes países y del flujo de capitales que se mueve entre los diferentes países. Y esto fue facilitado de alguna manera por los avances de la tecnología. ¿Cuáles son los componentes de la globalización? Fíjense, es un proceso complejo y asimétrico, como lo charlamos hace un ratito, es decir, que no todo el mundo sale parado igual o sale beneficiado igual de la globalización. Aparece obviamente el aumento del comercio internacional, el aumento del flujo internacional de capitales, la internacionalización de la producción y la armonización de las instituciones económicas como componentes de la globalización. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Muy resumidamente, en el comercio internacional, los países han estado mucho más ligados a través del comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. O sea, históricamente los países han comerciado entre sí. Sin embargo, el volumen de transacciones que se realizan entre países aumentó muchísimo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Una forma de medir esto es la participación del comercio internacional en el PBI. Entonces, prácticamente en todos los países del mundo, la relación entre exportaciones y PBI y la relación entre importaciones y PBI ha aumentado significativamente a lo largo del tiempo. Otra forma de mostrar este crecimiento es
mirando el volumen de comercio mundial, que aumentó más rápidamente que el PBI mundial prácticamente todos los años desde 1960. Entonces, el volumen de comercio mundial, o sea, la cantidad de transacciones que se hacen entre los diferentes países, aumentó más rápido que lo que se produjo en todo el mundo desde 1960. Con relación al flujo internacional de capitales. Históricamente se consideraba que no era conveniente la libre movilidad de capitales. ¿Sí? Piensen lo siguiente. Lo que pensaban los economistas clásicos básicamente era que estos flujos internacionales de capitales eran inestables. Y fíjense que no le erraban. ¿Por qué? Porque cuando entraban en una economía podían entrar en pánico en las épocas de inestabilidad huir, ¿sí? Y cuando se iban, lo que hacían era dejar con grandes dificultades al país deudor, ¿sí? Cuando se retiran los capitales y se van, dejan en situación de inestabilidad al país donde estaban. El auge económico de la posguerra, entonces en ese sentido no se incentivaba atraer o buscar financiamiento de capitales que vinieran de otras economías en esa época. Ahora, el auge económico de la posguerra, que tuvo lugar en Estados Unidos, Europa y Japón, con el tiempo restableció la confianza en los créditos internacionales. Aparte aparece el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se reanudan los préstamos de procedencia privada, algunos bancos comerciales. Entonces todo esto hace que en los años 90, la década de los 90, el flujo internacional de capitales aumente. Aumente tanto más que el comercio internacional. Y a esto se le adicionó una variante que es la inversión patrimonial, medida como inversión extranjera directa, ¿sí? Que implica el control de una empresa desde el exterior, es decir, tomó forma lo que hoy conocemos como multinacionales, ¿sí? O sea, el control de una empresa que está en Estados Unidos y que tiene subsidiarias en diferentes partes del mundo. Con relación a la internacionalización de la producción, ¿a qué hace referencia? Justamente la producción de las multinacionales representa una proporción grande y en aumento del total de las mercancías que se producen y son transadas. En un sistema de producción globalizado, cada empresa evalúa qué partes del producto produce mejor en su país y cuáles le resulta más conveniente comprar en el exterior. Entonces, la producción globalizada, si bien ha existido por siglos, ¿sí? Porque desde siempre los distintos países sobre todo los países europeos, se han abastecido de materias primas de otros países para después transformarlos en bienes de consumo terminados. Eso ha sucedido siempre. Lo que sucede hoy es que esto ha crecido exponencialmente gracias a los avances del transporte, especialmente el desarrollo de contenedores, la logística, las telecomunicaciones que permiten gestionar operaciones repartidas en todo el planeta. O sea, el grado de diversificación de la producción es está mucho más desarrollado que en ese momento. Y en relación a la armonización de las instituciones económicas, lo que tenemos es que los gobiernos nacionales suavizan sus instituciones económicas de manera que las reglas de juego sean las mismas en todo el mundo. Esta era la idea, ¿no? Que esto dé una sensación de equidad y certeza para quienes quieran producir o invertir en diferentes partes del mundo. Es decir, que haya como un campo de juego nivelado, se pensaba una cosa así. Entonces esto reduce el costo de hacer negocios con el resto del mundo y aumenta las ventajas propias de una buena integración económica internacional. Entonces, aparecen acá, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ayuda a los gobiernos de los países miembros a lograr acuerdos monetarios satisfactorios.
El Banco Mundial otorga préstamos dirigidos a la reconstrucción y al desarrollo económico. La Organización Mundial del Comercio orienta al libre comercio global. O sea, cada uno de estos organismos en realidad te presta plata, te asesora o te orienta, siempre buscando que esta cuestión de las reglas de juego claras, de que haya estabilidad en la economía, bueno, una serie de cuestiones que se buscan que sean como parejas en todo el mundo, que se repliquen en todo el mundo de manera que los flujos de capitales se puedan mover libremente, se puedan realizar inversiones, etc. ¿Y cuáles son los indicadores de la globalización? Reducción de los costos de transporte y de las barreras al comercio internacional, convergencia en ingresos y en precios, aumento del ratio de comercio internacional y difusión de la alta tecnología. Y en relación a la perspectiva histórica, lo que uno puede encontrar son básicamente 3 olas de globalización. La primera ola fue allá en el 1400 hasta fines del siglo XVIII. En este periodo el comercio estaba limitado a especias, azúcar y oro y sucedía especialmente en Europa. La segunda ola de globalización fue en inicios del siglo XIX y consistió en que aumentaba el comercio, se incorporaron los textiles, aparece Norteamérica como zona de actividad económica y comercial. O sea que a Europa se le incorpora Norteamérica. Y la tercera ola de globalización se da a fines del siglo XX, ya se transan bienes básicos, bienes manufacturados, bien diferenciados y tecnología. Aparecen los países asiáticos que integran el anillo del Pacífico y este es el periodo actual caracterizado por la alta tecnología, compañías multinacionales, inversión en investigación, desarrollo e innovación, inversión extranjera directa y aumento de ratio comercio exterior sobre PBI. ¿Sí? Acuérdense que exportaciones más importaciones es comercio exterior sobre PBI. Y acá una nota de color, que yo no sé si ustedes lo sabían o no, pero se los cuento. Si saben de dónde viene este concepto de tercer mundo, básicamente por décadas el mundo estuvo dividido en sistemas económicos rivales. Acuérdense, teníamos por un lado el sistema capitalista y por otro lado el sistema socialista como dos extremos que durante mucho tiempo compitieron. Y bueno, y esto dio lugar a que surgieran 3 modelos, ¿sí? El primer mundo era el mundo capitalista que estaba formado por Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, más algunos países de Asia. El segundo mundo era el mundo socialista, que estaba formado por la Unión Soviética, China y China principalmente. Y después estaba el tercer mundo, que era un mix, eran todos los países que no estaban ni en el primer mundo ni en el segundo mundo, que tenían políticas de industrialización lideradas por el Estado y que hacían un mix entre el capitalismo y el socialismo, digamos, no se iban ni a un extremo ni a otro, y por eso el concepto de tercer mundo, ¿no? Esto, bueno, para continuar un poco la cuestión histórica. Bueno, ¿cuál es la gestión macroeconómica en la economía global? Básicamente, tener en cuenta que existen tanto oportunidades como riesgos para las economías nacionales cuando uno piensa en la globalización. Fíjense, por un lado, los sistemas nacionales pueden pasar a formar parte de un mercado enorme, ¿sí? Un vasto y sofisticado sistema internacional de producción, si logran atraer a grandes empresas multinacionales. Así que eso genera una oportunidad enorme para crear mercados, para vender productos. Bueno, eso es espectacular. Pero por otro lado,
esta interdependencia económica también implica que un shock en una parte del mundo no tarda en hacerse sentir y tiene repercusiones en el resto del planeta. Entonces acá las cuestiones que tienen que ver con esto pasan por el manejo del tipo de cambio, la movilidad de los flujos del capital y el ambiente económico que se genera para la inversión. Y nosotros dijimos que uno de los elementos que ha permitido el desarrollo de la globalización es la tecnología. Y acá es donde aparecen las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que son las TICs, y la Internet como elementos de desarrollo. Es decir, fíjense que nosotros lo tomamos como factor de una causa de crecimiento cuando analizamos teoría del crecimiento y como un factor y un elemento decisivo en la expansión de la globalización cuando analizamos el tema de la globalización. Entonces, lo dejé al final de la clase para cerrar con este contenido. Básicamente vamos a definir las tecnologías de la información y las comunicaciones como aquellas que procesan, almacenan y comunican información. El uso de estas tecnologías se extiende a empresas, administración pública, hogares, a ritmos que eran impensables hace solo unos años. De hecho, las TICs y la Internet están transformando la sociedad en la mayoría de los países y su eclosión se produce en un contexto de globalización, liberalización y creciente competencia internacional. Estas transformaciones contribuyen a modificar los sistemas de producción y organización, los modos de comunicación y en general las formas de hacer en el mundo los negocios, dando lugar a lo que se conoce como nueva economía o economía del conocimiento, o en un contexto más amplio, sociedad de la información. ¿Cuál es el papel que juegan las TICs? ¿Sí? Al analizar la función que cumplen, nos referimos a los siguientes temas. La importancia que tienen, que son un factor transformador de la sociedad, cómo se pasó del modelo industrial al modelo de la información, el impacto que tienen en la eficiencia empresarial y las economías de redes. Fíjense esto. Las tecnologías son los motores de la economía digital. Contribuyen a impulsar la innovación, el crecimiento económico, generan fuentes de empleo, aumentan la productividad, potencian la competitividad, entre otros beneficios. Y fíjense este cuadrito, qué interesante, donde uno puede ver cómo evolucionó la economía digital. Fíjense cómo crece la economía digital y cómo cae la economía industrial a lo largo de los años. O sea, el porcentaje de participación en el PBI, en el PBN de Estados Unidos, ¿sí? Cómo cae el porcentaje de participación de la economía industrial, o sea, la tradicional, y cómo crece el porcentaje de participación de la economía digital. Me parece como súper claro. En relación a su capacidad transformadora, ¿no? Estas tecnologías han contribuido a transformar elementos fundamentales de la sociedad, tales como los sistemas de producción y distribución, los métodos de trabajo, las relaciones laborales, la organización de las empresas, los objetivos de formación y educación requeridos por la sociedad y la forma en que nos comunicamos con otros. ¿Sí? Las TIC permiten mejorar el nivel de vida de una población en concreto y es tenido en cuenta como variable de interés en los estudios de desarrollo económico, como ya lo vimos hace un ratito, ya que el acceso a la información y la capacidad para transformarla permite a las personas mejorar sus capacidades personales y profesionales, así como en la empresa, que hace un buen uso de las TIC, experimentan notables mejoras en la eficiencia. Por otro lado, han impulsado la generación y el tratamiento de la información en todas las actividades productivas y de gestión,
En el nuevo entorno, buena parte de las actividades económicas dominantes están basadas en la producción, difusión, uso de información y del conocimiento, ¿sí? En la actualidad, las TIC tienen una intensa presencia en las sociedades desarrolladas y adquieren un gran protagonismo en los estilos de vida de las personas, así como en el know-how de las empresas, a través de las aplicaciones basadas en Internet, el comercio electrónico, el software o los dispositivos móviles, entre otras plataformas que permiten un desarrollo de la sociedad de la información para el beneficio del ser humano. Y acá es donde entra la economía de las plataformas, por ejemplo. O sea, todo el desarrollo de plataformas que ha tenido como especial énfasis en los últimos años, o importancia o relevancia, que bueno, que es la charla que me encantaría que escuchemos después. Bueno, en relación a la eficiencia empresarial, el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información se ha vuelto un factor clave para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, gracias a ellas, planificar la producción resulta más fácil, los plazos de entrega se pueden acotar, las planificaciones se pueden ajustar, los procesos de distribución y venta se pueden automatizar, las empresas se relacionan con los proveedores y clientes de manera mucho más eficiente, el acceso generalizado a la información facilita la difusión de las prácticas empresariales innovadoras, de forma que acentúan todas las externalidades positivas claramente generadas por la innovación. Y entonces aparecen las economías de redes, ¿sí? Las economías de redes constituyen, bueno, son ventajas para el sistema derivadas de la multiplicidad de redes o conexiones entre los agentes y ha sido un factor impulsor del progreso. La idea es simple y poderosa. Para determinados productos, mi producto es más valioso en función de la cantidad de productos idénticos o compatibles que haya en el mercado. El caso más típico lo constituyen los productos y equipos que permiten comunicarse y que por tanto constituyen redes, y de allí su nombre. Pero la idea es mucho más amplia y abarca una lista muy extensa de productos y servicios en mayor o menor medida. Prácticamente todos los productos de consumo aplican de una u otra forma al concepto de economías de red. ¿Y qué pasó con Internet? Internet pasó de ser una herramienta tecnológica para intercomunicarse a actuar como un instrumento para desarrollar negocios. Esta red abre posibilidad de incorporar al comercio internacional muchos servicios antes ligados a un espacio físico, ¿sí? Internet es una red que ha puesto a disposición de los individuos y empresas más información que ninguna otra tecnología. Y fíjense, y ha impulsado el intercambio comercial entre usuarios con una rapidez y amplitud desconocida. Y acá tenemos en este gráfico la cantidad de años que le llevó a cada una de estas tecnologías a alcanzar 50 millones de usuarios. El teléfono le llevó 38 años alcanzar 50 millones de usuarios. El cable, 25. El fax, 22. Los teléfonos móviles, 9. El video, 9. Las computadoras, 7. Internet, 5. En 5 años alcanzó 50 millones de usuarios. Para que se den una idea, cuando se habla de rapidez y amplitud, de velocidad, de capacidad de impacto, de penetración en el mercado, de eso se habla. ¿Sí? De eso estamos hablando cuando vemos este gráfico. ¿Sí? Podemos analizar eso. Entonces, desde una perspectiva general, la llamada nueva economía puede identificarse con el rápido desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías de la información, o sea, de las TIC, que conduce a un nuevo aumento de la importancia relativa en la economía de la provisión de servicios que se concentran en el conocimiento, las ideas y la información. Se asocia con el cambio de una economía basada en el uso intensivo del capital físico a otra que se basa en la utilización del capital humano, es decir, con el paso de una economía básicamente material a otra intangible.